Está grabando. Bueno, bárbaro. Este, bueno, entonces, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todas y todos. Ante todo, les pido disculpas por el jueves, estaba programada la clase, el encuentro, y por problemas técnicos tuvimos que pasarla para el día de hoy. A mí particularmente se me rompió la computadora y todavía está en reparación, así que estoy trabajando con una que no tiene cámara, por eso no, supongo que aparece un iconito ahí de, de mío. Pero bueno, son cuestiones imponderables que suelen suceder y que, bueno, implican eso que decíamos un poco en las primeras clases, tener un poco de paciencia, ¿no? Con respecto a la dinámica de trabajo esta semana, así que tendrán encuentros para ver contenidos del bibliográfico seguido, porque ya mañana están con Sebastián trabajando en los encuentros de los martes. Bueno, en el encuentro de hoy, de acuerdo al calendario, lo que habíamos propuesto, vamos a trabajar dos capítulos de un libro en particular, que es el de Bauman sobre la hermenéutica y las ciencias sociales, para dar un poco continuidad a algunos de los aspectos que aparecieron en el encuentro anterior del texto de Toledo Leiva, y sobre todo lo que hace a esa disputa en el marco del surgimiento de las ciencias sociales, a esa disputa entre el positivismo y particularmente la hermenéutica. También se suma el neocantismo y el historicismo. Eh, Particularmente hoy, lo que vamos a hacer es, bueno, un poco aproximarnos al texto de Bauman, a los capítulos del libro de Bauman, en función de ingresar a la cuestión de la hermenéutica, ¿no? A esa perspectiva teórica, esa corriente, esa postura, y bueno, y poder, a partir de los textos de Bauman, de lo que ya vieron del Toledo Leiva, intentar, insisto, aproximarnos a algunas de las posturas, algunas de las perspectivas de esta tradición. ¿Y por qué la cuestión de la hermenéutica? ¿Por qué nos detenemos en la cuestión de la hermenéutica, el problema de la hermenéutica? Es porque, bueno, por un lado, esta perspectiva ha tenido un peso importante en el ámbito de las ciencias sociales, particularmente luego de los años 60, 70, como también da cuenta el texto de Toledo Leiva. En el 60-70 del siglo pasado, ¿no? Y que también ha tenido un peso importante en los estudios de comunicación. Ya veremos también en el transcurrir de los encuentros y al paso de la lectura de la bibliografía cómo investigaciones específicas vinculadas al universo de la comunicación, uno podría decir, tiene así una especie de deuda con esta tradición. Y esta tradición ha sido tanto el peso que, es más, algunos afirman que todavía somos en la actualidad eh, parte, del punto de vista de la vida intelectual, la académica, en el marco de las ciencias sociales y humanas, parte de un giro hermenéutico, ¿no? Eh, del cual ese giro producido entre los años 60 y 70 han constituido diferentes problemáticas vinculadas tanto al orden de la investigación como a las cuestiones de la investigación en el sentido de las cuestiones teóricas, epistemológicas, metodológicas. Eh, y las consecuencias que tiene para la investigación y para la adopción del conocimiento ese giro hermenéutico, ¿no? Eh, Después, con el transcurrir de las clases también, o aquí ya lo voy eh, comentando, hay un texto que
por ejemplo, que es interesante, que no está dentro de la bibliografía obligatoria, pero para quien le interesa la problemática de este giro hermenéutico y las problemáticas actuales en el marco de las humanidades y de lo social, el texto de Scavino que se llama El giro lingüístico, que creo que está en la unidad 3 del programa y está como bibliografía complementaria, ¿no? El título del libro es La filosofía actual, pensar sin certeza, ¿no? Y esta cuestión de la falta de certezas de algunas cuestiones está muy emparentado con este giro hermenéutico del que hablaba y del cual nosotros, en función de eso, nos retrotraemos un poco al siglo XIX a partir de estos textos que vamos a trabajar. Y ese siglo XIX, porque en el marco del surgimiento de las ciencias sociales, es la hermenéutica que le va a disputar de alguna manera la primacía al positivismo con respecto a la producción del conocimiento, ¿no? Muy en consonancia, como planteaba el texto que trabajaron la semana anterior, con el neocantismo y el historicismo. Y bueno, y porque en ese siglo XIX también se sentó, digamos, las bases de esa hermenéutica en el sentido más actual del término, ¿no? Que ahora veremos tiene toda una larga tradición que no solo se remonta a ese siglo XIX, sino que va mucho más atrás en el tiempo. Y bueno, un poco para interpretar o intentar introducirnos a este pensamiento, a esta perspectiva hermenéutica, que también podemos llamarla interpretativa y comprensiva, utilizamos este libro de Bauman, en donde, bueno, particularmente vemos los dos capítulos, que es la introducción, y que se llama El desafío de la hermenéutica, y el surgimiento de la hermenéutica. Particularmente es una tradición que emerge en Alemania y, bueno, si ustedes han leído el texto verán esa impronta de ese pensamiento alemán del siglo XIX. Voy a ver aquí, que siempre me complica un poquito, ver si puedo ya presentarle por lo menos un PowerPoint. Eh, bueno, ¿se ve el PowerPoint? Me dicen, no, me está diciendo que está, bueno, ahí está. ¿Se alcanzan a verlo? ¿Se ve, Juan? ¿O Seba? Yo no lo estaría viendo, no Yo sé si... tampoco. ¿No? No, ¿Aún Ricardo, no? todavía no. ¿Estabas hablando? Me, tengo que sacar a mi hija, me esperan un segundito. Bueno, disculpen, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien, Sí, Ricardo. sí. Ah, bueno, disculpen, pero bueno, así. Eh, ¿Se alcanza a ver ahora o no? Vos sabés que ¿No? yo no lo logro ver. Me parece No, no que puede ser, porque me dice, está presentando para todos, pero bueno, voy a dejar de compartir e intentarlo nuevamente. A ver si...
Ahora sí, Ricardo. Ahora sí. Sí, Bueno, ahora se ve. Sí, sí. ah, ahora me voy. Bien. Entonces, la idea es dar algunas claves de lectura para trabajar estos dos capítulos, ¿no? La introducción, que es el desafío de la hermenéutica, y el surgimiento de la hermenéutica, que es lo que ustedes tienen en la bibliografía para trabajar. Eh, por lo menos este capítulo habría que leerlo en base a algunas cuestiones, ¿no? O su estructura. Primero, una cuestión muy sintética, desarrollada, que tiene que ver con el modo en que Bauman plantea qué es la hermenéutica en el sentido de su etimología y de su significado, ¿no? Es decir, la noción de hermenéutica. Eh, a partir de ahí, bueno, una especie de derrotero histórico, particularmente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, deteniéndose particularmente entre el siglo XVIII y XIX, y en ese sentido, en ese derrotero, la hermenéutica, en el modo en que se va desarrollando, transformando, muy en consonancia con problemáticas vinculadas al campo de lo estético y la crítica artística, como así también al campo de la historiografía, ¿no? Es decir, del surgimiento de una ciencia histórica en el sentido moderno del siglo XIX. Y cómo en ese desarrollo también histórico, el texto, para Bauman, presenta ahí cómo en función del modo en que se fue desarrollando entre el siglo XVIII y XIX aparecen una serie de problemas y que tienen que ver con lo que él llama el desafío de la hermenéutica relacionado con la problemática del consenso y la verdad, que a lo largo luego del libro, para quien les interese esta problemática, el texto de Bauman comienza con estas dos partes y después tiene una serie de capítulos en la cual trabaja particularmente a Marx, Weber, Husserl, Schultz, Heidegger, Parson, que bueno, de alguna manera dice Bauman, fueron quienes intentaron resolver o dar respuestas a algunos de esos desafíos vinculados al consenso y la verdad entre el siglo XIX y el siglo XX. De modo muy sintético, uno podría decir que la hermenéutica en el siglo XIX es una perspectiva, una tradición, que es crítica de los principales postulados del positivismo, ¿no? De ahí esa disputa que aparece en el texto de Toledo, vinculada no solamente a la cuestión del método, sino a la cuestión de la fundamentación, y que también yo les decía que pueden encontrarlo en los textos de Sandra Valdetaro, cómo la hermenéutica se fue constituyendo como una rival del positivismo en casi todos los principios que el positivismo o la postura positivista planteaba con respecto a la cientificidad de las disciplinas que se ocupaban del hombre. Una de las premisas fundamentales de esta perspectiva, como ya ustedes lo comenzaron a ver a partir del texto anterior, es que las ciencias del hombre, llamadas del espíritu, sociales, históricas, culturales, tienen características propias y distintivas con respecto a las ciencias naturales, y eso es una diferencia fundamental que la enfrenta al naturalismo del positivismo, que como ustedes recuerdan, pretendía tomar como modelo a las ciencias naturales para construir una ciencia, una física de lo social, ¿no? Como planteaba Comte. Aquí hay una clara distinción y una clara diferencia en relación a eso, ¿no? Es decir, la hermenéutica se plantea que como una perspectiva que pretende producir un conocimiento con características propias
y diferente al de las ciencias naturales. Y en ese sentido, la hermenéutica no es una ciencia de la explicación que pretende encontrar regularidades y leyes particularmente universales en función de predecir, sino de lo que se trata es de la comprensión del sentido de la acción humana. Si la acción humana o aquello producido por lo humano es el objeto a grandes rasgos de estudio de lo social, la tarea de la hermenéutica es comprender el sentido de esa acción humana. En esa introducción, Bauman, el desafío de la hermenéutica, les decía yo justamente que parte de dar cuenta de qué quiere decir hermenéutica, ¿no? de su etimología. Ahí, por ejemplo, bueno, Bauman plantea que es como una especie de arte, ¿no? o de técnica tendiente al desciframiento. Y su significado es aclarar, explicar, pero explicar no en el sentido que veíamos recién positivista del término, sino en el sentido de hacer claro aquello que es oscuro o no claro, ¿no? También del punto de vista etimológico remite al dios Hermes, que en la mitología griega era la especie de mensajero de los dioses, ¿no? Que hacía o lo que intentaba hacer era un trabajo de traducción, de traducir en palabras sencillas y entendibles al mundo humano lo que los dioses decían o afirmaban en un lenguaje alegórico o críptico. En ese sentido, esa idea de hermenéutica está muy asociada a esa técnica, ese arte de desciframiento y a esa idea de traducción vinculado a hacer claro aquello que aparece como oscuro, ¿no? En un principio, dice Bauman, estuvo ligada y muy vinculada a la filología, casi como una disciplina subsidiaria, y antes, particularmente del surgimiento de la imprenta, la hermenéutica o el saber hermenéutico se ocupaba de analizar la autenticidad y la veracidad de los textos que circulaban en la época, particularmente vinculados a la cristiandad, y que en general circulaban de manera o en versiones contradictorias, ¿no? En el sentido de que, bueno, al no existir una tecnología que pudiera reproducir en copias idénticas un original y los textos eran realizados por copistas, circulaban versiones diferentes de textos, otro tipo de textos que ni siquiera tenían su autoría o que su autoría era dudosa. Entonces, bueno, ese trabajo hermenéutico consistía justamente en la idea de buscar el significado verdadero de esos documentos escritos, entendiendo, dice Bauman, que ese concepto de verdadero significado en un principio tenía que ver con la cuestión de la autenticidad, ¿no? En el siglo ya... Bueno, este es un primer aspecto, ¿no? De esa noción de hermenéutica, ese sentido etimológico, a qué remite este término y cuál es el significado de su noción. Después, otro aspecto muy importante del texto que ustedes tendrán que prestar atención es algunos momentos de su historia en el desarrollo más próximo al siglo XIX, más vinculado al momento de quiebre entre la Edad Media y el renacentismo, y ahí hay un primer momento que tiene que ver con el debate católico-protestante, ¿no? En donde también la hermenéutica o aquellos que se ocupaban de este saber, de esta técnica, de este arte de interpretación, juegan un papel fundamental porque de lo que justamente se trataba
es de la interpretación de los textos sagrados, ¿no? Ustedes saben que, bueno, sobre la Biblia, sobre el Antiguo Testamento, han existido cantidades y cantidades de enormes de interpretaciones de cómo se debe comprender el sentido de tal párrafo, cuál es lo que se está queriendo decir, cuestiones que continúan hasta la actualidad, ¿no? Sigue siendo disputas o diferentes disputas de acuerdo a diferentes credos de cómo debe interpretarse, no sé, X mandamiento o X párrafo de esos escritos, ¿no? O sea que en ese sentido la hermenéutica estuvo muy ligada siempre a esa interpretación religiosa y que en ese momento de la historia tuvo un papel importante. Siempre pensándolo como una especie de técnica, de un saber, de un instrumento, ¿no? Que, como dice Bauman, servía para resolver de algunas maneras problemas. Ya a finales del siglo XVIII se pasa de la crítica de los textos a ya no tanto ese trabajo muy particular de esa interpretación de textos anónimos, como decía, sino que también comenzó a hacerse preguntas sobre el conocimiento en general, ¿no? Sobre el conocimiento histórico y el conocimiento en general. Y en ese sentido, mucho tiene que ver, como plantea el texto, entre el siglo XVIII y principio del siglo XIX, lo que tenía que ver con la revalorización que había hecho Kant y que luego retomarán los neokantianos en el siglo XIX, en cuanto al papel que tiene el sujeto en la construcción del conocimiento. Kant había planteado, esto de manera muy breve y sencilla, que el papel del sujeto en la producción de conocimiento era en función de una práctica, de una praxis, que no implicaba no solamente ser un contemplador, un reflejo, un espejo de una realidad independiente de él, sino que era partícipe de constituir aquello que se llamaba el ámbito de la objetividad, es decir, que el sujeto empieza a tener un rol protagónico, fundamental. Para algunos, Kant es como uno de los primeros constructivistas de la noción constructivista del conocimiento, es decir, que el conocimiento es una construcción y un reflejo de una realidad existente, independiente del sujeto que la constituye. Y detrás, dice Bauman, de esa idea de actividad del sujeto en la producción del conocimiento, se comienza también a considerar la importancia del autor en la producción de cualquier obra, ¿no? Y aquí hay que hacer una especie de aclaración, ¿no? Ya que la hermenéutica, como le decía, así como estuvo muy ligada a la filología y a la crítica interpretativa de los textos, y en la medida que se trataba también de una especie de arte, de un saber, una técnica, también la cuestión como le decía, de la crítica, ya vamos a ver, la crítica estética y la problemática del arte, también acompañó el proceso de desarrollo y transformación de la hermenéutica, sobre todo en el marco de la Alemania del siglo XIX. Porque como dice Bauman, antes de fines del siglo XVIII, sino a mediados del siglo XVIII, existía una concepción vinculada a la estética clásica que ponía énfasis, o su énfasis para el análisis, para la crítica, estaba puesta en las características estructurales de la obra, en la obra de arte en sí misma,
en sus formas, en sus formas de representación, en su capacidad para representar determinada realidad, dejando de lado o fuera de consideración el papel del autor. Es más, dice Bauman, se consideraba malo o no digno todo arte en donde fuera muy visible la, la mano del autor, ¿no? La firma, digamos, del autor en la obra, porque lo que a esa estética le interesaba era más bien la belleza, como decía, formal y representativa, ¿no? Aquí podemos decir, bueno, así como en un esquema muy simple de producción, texto y, y receptor e intérprete, al intérprete lo que le interesaba o consideraba que lo verdadero de alguna manera estaba en la obra misma independientemente del autor, ¿no? Independientemente de la figura del autor. En cambio, como veíamos recién, ya a fines del siglo, de ese siglo XVIII, a partir de la figura de Kant, del papel activo del sujeto en la producción del conocimiento, eso también se traslada al ámbito de la estética y empieza a ser importante la figura del autor en la obra de arte, ¿no? Y esto está muy en consonancia también entre el siglo XVIII y siglo XIX con respecto al romanticismo, ¿no? Que justamente ese movimiento estético, sobre todo el romanticismo alemán, que más extremo, no más extremo planteó su filosofía, su mirada, consideraba la obra de arte como una especie de sistema intencional, ¿no? En ese sentido, el papel del artista era fundamental y ya no solamente la idea de que la obra de arte es un reflejo de la realidad, sino que es un reflejo del propio espíritu o alma o de la interioridad del autor de la obra, ¿no? Que para el romanticismo era justamente la expresión máxima, dice Bauman, del desarrollo humano, ¿no? Esa capacidad del, del trabajo del artista. No sé si ustedes saben que el romanticismo fue un movimiento en el siglo XVII, entre el siglo XVIII y siglo XIX, que insisto, en Alemania fue uno de los lugares donde más, de modo más extremo o radical, sentó su postura. Era un movimiento deudor del pensamiento ilustrado, pero al mismo tiempo crítico de él, sobre todo de la excesiva racionalización, matematización del mundo, y en ese movimiento romántico había como una especie de reivindicación, es más, de considerar que lo verdaderamente humano estaba en la capacidad de producir poesía, literatura, es decir, de ser que en esos productos se expresaba la verdadera realización del ser humano, ¿no? En ese sentido, el romanticismo como una crítica a esa racionalización es un movimiento que considera a la obra de arte y sus distintas expresiones como también una expresión fundamental del desarrollo humano y que le disputa a la ilustración ese carácter racionalizador de la vida. Por eso la hermenéutica, como les decía, va a estar muy asociada en su desarrollo a ese pensamiento romántico en Alemania, a esa tradición filológica de técnica de crítica del texto y, como veremos también, a la cuestión del historicismo. ¿Hasta ahí vamos? No sé si hay alguna duda. ¿Se va comprendiendo? Bien. En el siglo XIX, en ese sentido,
eh, ya el significado de la obra no se podrá desentrañar a partir de, es decir, como decíamos, del análisis inmanente, es decir, del análisis de la obra en sí, sino de que el desafío es tratar de penetrar en las profundidades de la experiencia espiritual del autor, ¿no? En ese sentido, eh, cada obra, y aquí obra en el sentido amplio del término, no estamos hablando de una obra específica, sino en el sentido amplio, cada obra es única, es singular, por lo tanto, su significado o el sentido también lo va a ser. Y para entender el significado de una obra, se consideraba que no hay que quedarse en la obra en sí, lo que decíamos antes, en su estructura, su capacidad de representar algo de la realidad, sino en la intención que tuvo el autor al plasmarla. Y aquí hay un concepto que es muy importante con respecto a la cuestión de la hermenéutica. Si uno de los conceptos centrales de la hermenéutica es la idea de comprensión, a diferencia del de explicación, otro concepto importante es el de la intención subjetiva del autor de una obra, de un texto, de una acción. Ya vamos a ver los problemas que esto tiene con respecto a problemas que siguen siendo actuales, ¿no? Con respecto a la cuestión de la intención subjetiva del autor de un X producto. Ahora bien, esa hermenéutica del siglo XIX se planteaba que para plantear justamente el sentido, el intérprete, el lector, tiene que hacer uso de su imaginación, para justamente poder compararla con con la del artista. Es decir, que el trabajo hermenéutico es un trabajo creativo, ¿no? Así como hay una creación humana de diversas obras, en el trabajo interpretativo hay también una creación. Entonces ahí es donde hay una obra creada y hay una interpretación creada. Y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Cuando acá vamos a ir viendo, sobre todo en el transcurrir de las clases, cuando acá se empieza a hablar de texto, de la propia obra, no solamente se está refiriendo a cuestiones escritas o plasmadas en un cuadro, sino que se está hablando de cuestiones que las exceden, ¿no? Porque hacen a otro tipo de producciones que van más allá de eso. Es decir, que la hermenéutica, el planteo de la hermenéutica se planteaba ir más allá de la superficie del texto, aquello que nos aparece, insisto, texto, empecemos a pensar en sentido amplio. Ya vamos a ver cómo en el siglo XX, sobre todo después de los años 60, 70, el texto es ya mucho más que aquello que uno lo puede referenciar desde el punto de vista de la noción común vinculada a algo del orden de lo escrito, sino que puede ser interpretado como texto, otra cantidad de elementos, como veremos en Deserto, por ejemplo, la ciudad como un texto, ¿no? Ahora bien, para comprender justamente eso hay que ir más allá del texto y comprender el mensaje oculto que no aparece en la superficie del texto, por eso está oculto, y que sí anida ahí, y es a partir del análisis del texto en que se pasa de la superficie a lo profundo. Y aquí hay otra característica de la hermenéutica, sobre todo de la hermenéutica del siglo XIX, no tanto de muchas de las hermenéuticas del siglo XX, que es la idea de que de alguna manera la verdad o el sentido, el significado, no está en el texto, en la transparencia, o no es transparente, sino que hay que ir a las profundidades, bucear en las profundidades. Lo que aquí hace es presentarse un problema de tipo casi metodológico, ¿no? Porque, o el problema que será de la comprensión, como eso, como un problema a resolver, ¿no? Porque se trata de justamente cómo hacer para ir de la superficie a lo profundo, cómo penetrar en ese mensaje oculto.
cómo llegar a la intención del autor, ¿no? Que ese es justamente el problema desde el punto de vista, si se quiere, metodológico, que por lo menos cierta hermenéutica del siglo XIX se va a plantear. En el siglo XIX, como veíamos, como vieron en la clase anterior con Sebastián, surgen o emergen las ciencias sociales, ¿no? Y esa ciencia social eh, aparece esa idea de una ciencia natural de los océanos, vinculado sobre todo a la tradición francesa, que como recordarán surge, esa ciencia social surge a las sombras de las ciencias naturales. El positivismo es su expresión máxima, ¿no? En la cual, bueno, el modelo de las ciencias naturales, hay un solo método, ese método es el de la física matemática, que como decía, busca encontrar leyes generales en función de las predicciones, que busca un orden, y que en ese sentido, la hermenéutica planteaba ante ese positivismo que no se podía dejar de lado lo social sin tener presente la idea de propósito, algo que la perspectiva justamente positivista había dejado de lado adrede, digamos, ¿no? Porque si justamente se trataba de el intento de construcción de un conocimiento científico de lo social, tomando como modelo el de las ciencias naturales, en las ciencias naturales los fenómenos no están guiados por ningún tipo de propósito, ¿no? Y así lo mismo con respecto a lo social, ¿no? En cambio, la hermenéutica sí va a plantear que el propósito, la intención, las motivaciones son elementos fundamentales a conocer para poder justamente comprender el significado, que es lo importante, del sentido, de la acción, del texto, de la obra. La hermenéutica en ese sentido pasa de la interpretación puramente textual a ser una posible herramienta válida para pensar lo social y lo histórico, ¿no? Un poco lo que decíamos hace un ratito, ¿no? En el sentido de que con el desarrollo de la historiografía, de la propia crítica estética, ya la hermenéutica no es una simple técnica que resuelve problemas, sino que puede ser una herramienta válida para pensar más allá de esas cuestiones puramente textuales en el sentido tradicional del término, sino que se empieza, como decíamos, a hacer preguntas sobre y considerar como un instrumento, un saber importante, fundamental para algunos, para pensar justamente las problemáticas sociales y la histórica. Ahora bien, la comprensión de un acto humano debe ser buscada, decíamos, en la intención que le confiere el actor a esa acción, ¿no? Ahora bien, para poder comprender el sentido de una acción, se requiere algún tipo de afinidad, ¿no? Una afinidad entre el sujeto que quiere conocer y el objeto a conocer. Y aquí aparece de forma más fuerte la idea de que no se trata tanto de un sujeto y un objeto, o en realidad es más en realidad entre un sujeto y sujeto. Así como para comprender la intención de una obra artística se requería un trabajo de creación, como la que hacía el artista, para comprender actos se requería, se pensaba que se necesitaba
recrear la trama de motivaciones e intenciones que un actor le confiere a un acto cuando lo realiza. En ese sentido, la comprensión, como decíamos, es una especie de arte, ¿no? Ahora bien, este carácter creativo, artístico, si se quiere, del trabajo interpretativo, supone o genera un obstáculo para la aceptación general de una comunidad científica. Porque si decimos que la interpretación en las acciones, construida como, si se quiere, como una especie de texto para ser leído, son particulares, porque cualquier texto puede ser construido en función de intenciones diversas. Y la propia interpretación es un acto de creación, puede haber tantas interpretaciones en relación a un texto como sujetos puedan interpretarlo. Entonces ahí es donde aparece lo que Bauman va a plantear como el desafío de la hermenéutica, que tiene que ver con el consenso y el problema de la verdad, ¿no? Que ha sido alguna de las cuestiones fundamentales tanto de la hermenéutica del siglo XIX como de las hermenéuticas o de los modelos interpretativos y comprensivos más próximos a la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Estos tres aspectos, estos dos aspectos, el del consenso y de la verdad, han sido problemas que han construido o han generado desafíos que distintos autores han intentado o intentan de alguna manera solucionar con respecto a esta especie de aporía propia de la hermenéutica, que en la figura, por ejemplo, de Dilthey, ya veremos, tiene un exponente máximo en ese siglo XIX. Por lo tanto, se suele decir, y por eso le volví a sugerir, para quien les interese la problemática, el texto de Scavino, que uno de los grandes problemas de las hermenéuticas o de las perspectivas interpretativas comprensivistas actuales es el problema del relativismo, ¿no? Es decir, cómo evitar que cualquier interpretación pueda ser considerada en el sentido verdadero del término, ¿no? Cuando no hay un consenso. Algo que el positivismo de alguna manera había solucionado a partir de esa figura que tiene que ver con la veracidad del dato empírico asociado a la experiencia sensible, ¿no? Esto es lo que plantea esta introducción del texto de Bauman, ¿no? Es decir, hace este recorrido para plantear justamente la relación entre ese desafío vinculado a la problemática del consenso de una comunidad científica con respecto a cómo tener elementos, herramientas en la cual se acuerde que son las válidas para la construcción de un conocimiento verdadero y que en la medida que eso no se puede lograr, conlleva un relativismo que está constitutivo de su propia perspectiva. Me detengo aquí, antes de entrar en el siguiente capítulo. ¿Se entendió cuál es la idea? ¿Alguien quiere aportar algo que haya leído? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo? Vinculado a lo que se planteó con respecto al otro texto de Toledo, a lo que planteó Sebastián. La parte del relativismo, dice Cami Venturini. No sé si a los demás
¿Lo han entendido? ¿Le parece lo mismo? Bueno, ¿por qué el problema del relativismo ya desde el siglo XIX se constituyó como un problema para la hermenéutica? Se supone que el conocimiento científico, sobre todo en el ámbito del siglo XIX, eh, este, se supone que la ciencia construye un conocimiento de tipo verdadero, ¿no? Obviamente esto conlleva un problema con respecto a qué es la verdad. Veíamos que el positivismo, ese tema vinculado a toda una tradición, podríamos decir, moderna, iluminista, galileana, entiende la verdad como una especie de correspondencia entre una proposición y un dato empírico accesible a la experiencia. Y a partir de ese consenso, de que hay un método que permite esa correspondencia, ese consenso sienta la base para un conocimiento no solamente verdadero, sino que de tipo universal. Estoy situándome en el siglo XIX, ¿no? Piensen en el marco, no sé, ahora, piensen en el marco de las ciencias naturales. Piensen ahora, no sé, uno se tiene que hacer un análisis de sangre, va al bioquímico, y cuando le entregan los resultados, no sé si habrán visto ustedes alguna vez que hay un método para el análisis de sangre, por ejemplo, hay un método, entonces el análisis, además de darte los resultados, te dice, este análisis se realizó con el método tal, tal, tal. Es decir, que hay un criterio casi unánime en la comunidad científica, hay un consenso de que ese método es un método válido para dar cuenta de un conocimiento sobre X cuestiones vinculadas a la sangre, o que la sangre, digamos, el análisis de sangre da determinados datos que permiten, a partir de esos resultados, identificar problemas. Pero hay un consenso con respecto a ese método. Y por lo tanto la idea de la verdad está en consonancia entre ese método utilizado y el resultado obtenido a partir del análisis. Puede haber alguna diferencia vinculada a un indicador entre un laboratorio y otro, pero bueno, si todos utilizaron el mismo método, hay, lo que garantiza es que el resultado sea el mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí la idea que era el propósito del positivismo, de esta concepción más cientificista, es que el sujeto o lo subjetivo, por decirlo de alguna manera, desapareciera en la producción del conocimiento, porque lo que garantiza el conocimiento es el método que tiene, el método, el camino adecuado para poder representar el objeto de manera verdadera. Eso permite tener una herramienta y producir un conocimiento universal. Si el método es el mismo, uno se hace el análisis en China, o se le hace en Argentina, o se le hace en Brasil, o en cualquier lado, el resultado va a ser el mismo. Ahora bien, si el problema de la hermenéutica es ya vinculada a la problemática, a la cuestión de la interpretación sobre objetos, llamémosles textos, o productos, o acciones particulares, es decir, que detrás de un texto hay una intención y esa intención es particular y esa intención ha creado un texto X, la interpretación es también creación. Esa creación puede llevar a diferentes interpretaciones en la cual no haya un consenso de cuál es la interpretación adecuada. Por lo tanto, aparece la problemática del relativismo, es decir, si la interpretación es una creación sobre un texto para entender o interpretar o comprender el significado interior de un sujeto de acción,
esa interpretación, esa lectura, siempre también es una lectura de tipo particular, no es la lectura verdadera, es la lectura particular. Entonces aparecen sobre un mismo texto, puede haber diferentes tipos de interpretaciones. Y si hay diferentes tipos de interpretaciones, ahí tenemos el problema no solamente de cuál es la interpretación, por medio de qué herramientas esa interpretación eh, es válida, sino el problema de la verdad. Por eso se dice el problema del relativismo. Ahora vamos a ver cuando avancemos un poquito más en el siguiente capítulo. ¿Se entiende lo que sería el relativismo? Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en esa parte del texto habla sobre que se propone que el consenso sea como de periodos históricos. Se refiere como que o sea, como que la hermenéutica se vaya analizando los textos según periodos históricos, o que quienes analicen estén en el mismo periodo histórico. Hay dos cuestiones. Primero, que ahí es uno de los problemas, como veremos, de la cuestión de la verdad, sobre todo para la idea de verdad con la cual la hermenéutica, particularmente de Dilthey, trataba de disputar el carácter de cientificidad con el positivismo, es que la verdad, o la pretensión de una especie de verdad transhistórica, ¿no? Ese es un aspecto. Entonces, ahora vamos a ver, en esa discusión, ahí hay un problema, que es que la interpretación de un X texto se hace siempre desde un lugar determinado, de un momento histórico determinado. Ese es un primer aspecto. Pero independientemente, eso se entiende, digamos, no es la misma la interpretación, que ahora vamos a ver con la idea del círculo hermenéutico, ¿no? Pero no es lo mismo hacer una interpretación del pasado en un punto histórico que hacer esa interpretación de ese pasado en otro momento histórico. Ya va a haber seguramente dos interpretaciones diferentes. ¿Cuál de esas dos interpretaciones es la verdadera? Entonces, ahí es un problema del relativismo. Por otro lado, en la medida que la interpretación es un acto de creación, es decir, y el acto de creación justamente es una producción subjetiva, ¿cuál de esas creación interpretativa subjetiva es la que es realmente válida? ¿Cómo determinarlo? Porque una interpretación va a ser más válida que otra. Bueno, ese es un problema, es un desafío para quienes quieran producir un conocimiento científico de la realidad. No sé si sienten que tengo problemas en él. Somos varios, profe, con el mismo problema, no se preocupe. Están allá. Hay, a ver, un ejemplo de... Porque aquí tiene que ver la cuestión del relativismo, está asociado justamente a la imposibilidad de constituir un método válido para todos y consensuar ese método válido para todos, que de alguna manera hagan cuenta de que aquellas conclusiones que se llegan son verdaderas. Buenísimo, muchas gracias. Después vamos a ir trabajando porque esto va a ir apareciendo, ¿no? De diferentes maneras. Podemos después volver, no sé, ahora porque no hay muchos ejemplos para referir, para pensarla como una problemática del presente, ¿no? Pero bueno, no voy a avanzar sobre ejemplos, sino después podemos volver sobre ejemplos vinculado al ámbito, no sé, de los estudios antropológicos o a los estudios, o vinculado a las cuestiones más filosóficas, políticas, de problemáticas contemporáneas, ¿no? Bueno, pero volvamos un poquito al capítulo 1.
una de las cuestiones entonces ahí pendientes es trabajar un poquito esto de a qué se refiere con relativismo. El capítulo 1, lo que va a trabajar Bauman ya más centrándose en el siglo XIX, ¿no? Y asociando justamente la hermenéutica como una herramienta que empieza a ser importante para la construcción de una historiografía que intente o que pretenda ser una historiografía, una ciencia histórica, y no simplemente una especie de producto de narraciones o de justificaciones, como era la historia hasta antes del siglo XIX o XVIII, como una serie de narraciones que lo que invocaban eran designios naturales o historias construidas de manera metafísica o formas de historias construidas en base a justificar un presente dominado por tales poderes. Sino lo que se pretendía era construir lo que se suele decir una historia científica en el sentido de conocer los hechos tales cual habían sucedido. En esa idea de una historiografía científica, la hermenéutica empieza a aparecer como una herramienta válida para la construcción de la historia. En ese sentido, Bauman dice que es una práctica de los historiadores alemanes la historia como una vivida interiorización en la mentalidad de una nación considerada como sujeto colectivo. Y aquí hay otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Que el movimiento, como decíamos antes, en Alemania, el movimiento romántico fue muy importante en contraposición a la ilustración francesa, y fue importante no solamente para el desarrollo de esa hermenéutica, más allá de algunas diferencias, sino también para el surgimiento del nacionalismo alemán, ¿no? Alemania, a diferencia de Francia, no había conformado en ese siglo XIX un Estado moderno, ¿no? Era una cantidad de pequeñas regiones que ni siquiera tenían un idioma en común, ¿no? No había producido, como en Francia, una revolución política que había permitido la constitución de ese Estado y de esa unidad nacional. Una forma de forjar esa unidad nacional, esa identidad propia, a partir de toda una serie de nociones que ustedes habrán visto en el texto o verán, como la noción de espíritu, de unidad espiritual, de cultura, del espíritu del pueblo, etc. Hay un texto de Elías, que no sé si está en la bibliografía complementaria, pero que sería interesante para referir a esta configuración del romanticismo alemán y a esta idea de espíritu del pueblo, a esta idea de espíritu de unidad cultural. El texto de Elías se llama El proceso de civilización y compara Francia con Alemania entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y un poco plantea este autor, Elías, que justamente esto, que como la pequeña burguesía y burguesía francesa no había podido constituir una unidad nacional, un Estado nacional, despojando a la nobleza, se contentó con construir imaginariamente una unidad a partir del concepto de justamente de esto, de espíritu, de cultura, que era lo que verdaderamente importaba y lo que verdaderamente daba unidad a los alemanes, ¿no? Obviamente también está conformándose los estados nacionales, y en esa idea de conformar estado nacional hay que construir también una historia común que dé identidad a un colectivo, ¿no? Bueno, y en Alemania esa
esa unidad, esa identidad colectiva está dada en esta idea de espíritu del pueblo, de cultura alemana, etc. Es por eso que Bauman dice que hay dos aspectos en la formación discursiva de la hermenéutica. Es decir, en el carácter espiritual de una nación en busca de un Estado, porque es lo que se trata de eso, de buscar un Estado, y se va construyendo, se va relatando ese espíritu nacional en busca de ese Estado a partir de estas interpretaciones, esta formación discursiva que es la hermenéutica, y en la visión romántica de la obra de arte como expresión de la interioridad del autor. Es lo que decíamos con anterioridad, ¿no? Por eso el romanticismo fue tan fuerte también en Alemania, porque era un modo de construir una unidad, una identidad y una diferenciación que para los alemanes era realmente lo importante, o por lo menos para esta clase era realmente lo importante, es decir, por eso el papel del artista como una figura destacada que le daba una identidad profunda, verdadera, fundamental. Ellos decían, a diferencia de Francia, que es el universo más de lo superficial, y de ahí esta idea de la profundidad, este aspecto del surgimiento de la hermenéutica orientado a la historiografía y el pensamiento romántico va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? Porque como decíamos, la hermenéutica de alguna manera se interesa por comprender la intención del creador, ¿no? Porque como también decíamos, el artista representaba al individuo humano como ideal. Y esa es una figura construida en Alemania, muy contextualizada en ese sujeto, en la cual ese sujeto ideal, romántico, de que lo verdadero estaba en la interioridad poética, artística, literaria, y que lo que daba verdadera unidad a la nación es algo que va a ser muy importante para el desarrollo de la hermenéutica y asociado al romanticismo y al historicismo de ese momento. En ese sentido, en la hermenéutica del siglo XIX hay dos nociones que son fundamentales. Una es de la unidad espiritual, porque ninguna comprensión, porque ahí es la pregunta, ¿cómo comprender al otro? Y la única forma de comprender al otro, el sentido subjetivo, el texto producido por un otro, es posible comprender en la medida que no se trata de mundos extraños. Es decir, como dice Bauman, ninguna comprensión es posible entre mundos extraños. En ese sentido, el intérprete es como una especie de intermediario entre dos universos totalmente diferentes. Y pretende captar la unidad que hay entre ellos, ¿no? Entre un acontecimiento del pasado y el presente. ¿Cómo es posible comprender la intención que hubo detrás de la producción de una obra producida hace tiempo? ¿Cómo es posible comprender el significado? Y porque se comparte una misma unidad espiritual, hay una misma base. Después veremos que también aparecen otros elementos que son importantes, que permiten la comprensión. Compartir un lenguaje, una cultura, poder contextualizar esa acción que después, reconstruida, permite entender el significado. Y en la medida que hay una unidad espiritual hay afinidad. Es decir, hay afinidad porque hay unidad. Y la afinidad es lo que permite comprender el significado en la medida que esa afinidad remite a una misma tradición histórica cultural. Me demoro un poquitito a lo mejor, pero un ejemplo a lo mejor quizás sirve. No vinculada a la historia, sino que es muy presente en los estudios antropológicos. Me acordé de un caso hace poquito, no hace poquito, hace bastante tiempo,
en la comunidad wiki en el norte de Argentina, hubo un caso que adquirió relevancia mediática y judicial porque una niña menor de edad se acerca, creo que era así el hecho, ¿no? Se acerca a un sanatorio con un problema, afirma que está, o se dan cuenta que está embarazada, es menor, es decir, que ha tenido una relación sexual. Ella dice que es con una persona mayor. El hospital interviene y da aviso a la justicia, a la policía. La policía va a la comunidad wiki, toma a la persona que cometió esa acción, la lleva presa. En la comunidad había un antropólogo. Ese antropólogo sale y dice a los medios que en esa comunidad, en ese interior, ¿no? En esa afinidad, en esa tradición cultural, eso que es considerado por la tradición histórica, cultural, occidental como abuso, para la comunidad no es abuso. Es simplemente que una especie de ritual por el cual histórico, vinculada a su tradición, por el cual cuando una niña, una joven, tiene su primera menstruación, le pide a un mayor que la inicie sexualmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a plantear el antropólogo? Que no está cometiendo ningún tipo de delito, ni siquiera está experimentando, según esta perspectiva, ese acto, esa acción como una violación. La violación sería una interpretación, o un abuso sería una interpretación occidental de un acto ritual que para esa unidad espiritual que sería esa comunidad tiene otra significación. Por lo tanto, él, para comprender la significación que tiene en esa comunidad esa acción, tiene que aprender la cultura, el lenguaje, aprender esa tradición para comprender el sentido de esa acción. Y ahí aparece el problema del relativismo. ¿Por qué? Porque ante una misma situación va a haber dos interpretaciones. La interpretación de la justicia que va a decir, bueno, esa es tu interpretación. Nosotros estamos en un Estado nacional, etcétera, que tiene sus reglas, bla, bla. Por lo tanto, para nosotros es un delito. No será un delito para la comunidad, pero es un delito. Entonces ahí está donde está el problema del relativismo, ¿no? Entonces el otro va a decir, bueno, pero esa es tu perspectiva. Acá hay una vuelta de tuerca, que en el caso tuvo otros derroteros, van a aparecer otros antropólogos para decir, bueno, en realidad esa acción históricamente, o en un pasado, tenía que ver con una tradición que tenía esa significación, pero ya no lo es. Por lo tanto, en realidad hay cuestiones vinculadas a los abusos de poder, al abuso de quienes detentan determinados poderes dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. O sea que al propio ámbito de la antropología aparece toda una discusión sobre el significado de esa acción. Pero ahí, bueno, está justamente el problema del relativismo y el problema de cómo tiene que haber una unidad espiritual, una noción de unidad espiritual en el sentido de compartir una misma tradición epocal que permita comprender el significado de una acción. ¿Eso se entiende? ¿Se entendió ahora más o menos lo que es el relativismo? Por eso la hermenéutica, el problema hermenéutico es tan actual, porque va a aparecer de diversas maneras, no con la misma característica que el siglo XIX, obviamente, pero aparece de diversas maneras. Cuando en Francia los intelectuales discuten si el velo en los colegios secundarios debe ser el velo que usan las chicas musulmanas, debe ser prohibido o se le debe permitir, hay toda una discusión que se enmarca en esa problemática. Algunos van a decir, sí, el velo es un texto que
tiene un significado vinculado a la opresión masculina sobre la femenina. Van a decir quienes quieren prohibir y han prohibido que las chicas usen velo en los colegios, las chicas musulmanas. Los relativistas, y esto lo digo entre comillas, muy sintéticamente, van a decir, bueno, pero ese sentido es el sentido de tu comunidad. La otra comunidad, la otra tradición, se rige o lee ese signo, ese texto, de otra manera, lo interpreta de otra manera. No considera que eso es una expresión de la opresión masculina sobre la femenina, sino lo experimenta y lo lee de otra manera. Y así, bueno, cantidades de ejemplos que después podemos ir retomando. Entonces, una es esta noción. Sí, sí. No, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una consulta? Porque hay algo que no me cuesta bastante entenderlo. Sí. Activé el micrófono porque esta me cuesta escribirlo No, porque estoy medio enredada. No, que me cuesta, o sea, entiendo la cuestión esta de la relatividad, del relativismo en sí, pero me cuesta mucho entender el tema de la unidad espiritual, porque Bauman dice, en la historia de la humanidad todo ha surgido del espíritu común y al final todo habría de reconducirnos a él. Entonces, ¿cómo es la cuestión? O sea, me cuesta entender esto de la unidad espiritual, de que al final siempre se llega a esta unidad espiritual, ¿no? Bueno, acá también tiene que ver con el tema del círculo, pero ¿cómo convive esta idea de la unidad espiritual como si todo viniera de un mismo lugar, si estamos de acuerdo, por otro lado, que hay un relativismo y que todo depende de la época y de la comunidad, etcétera, etcétera? Como que en mi cabeza los encuentro contradictorios a esos dos puntos y me cuesta como darles sentido. Bueno, ahora justamente en este desarrollo lo que el texto va planteando, la contradicción que va a caer uno de los máximos exponentes de esa hermenéutica del siglo XIX es Dilthey. ¿Por qué? Porque Dilthey es el que plantea que por un lado plantea la necesidad, desde su perspectiva, de construir un conocimiento verdadero o riguroso y verdadero como el de las ciencias naturales, más allá de que tiene características diferentes, modelos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, pretende construir ese conocimiento riguroso, objetivo, verdadero, pero al mismo tiempo se da de boca con justamente la tradición hermenéutica o la perspectiva hermenéutica que va a plantear que se trata de una interpretación y como interpretación hay una creación. Y por lo tanto, como hay una interpretación como una creación, esa creación es particular sobre un hecho particular. Por lo tanto, ahí hay una contradicción irresoluble que no podrá, desde el punto de vista de Bauman, Dilthey, superar, cuando lo que tendría de alguna manera, diría Bauman, es aceptar que el conocimiento siempre va a ser situado, siempre va a ser de alguna manera producido en el contexto en que se lo realiza. En ese sentido, el conocimiento siempre va a ser determinado históricamente. Ahora bien, lo que está diciendo ahí, no recuerdo bien la frase esa que vos estás situando, pero ¿cuál es el argumento de la perspectiva hermenéutica por lo cual hace posible la comprensión? Porque hay esa afinidad, en la medida que compartimos algo, en Dilthey serán diferentes momentos, ya en su producción más desarrollada empezará a pensar la cuestión de que compartimos un lenguaje, por ejemplo. Y por lo tanto, al compartir un lenguaje es posible la comprensión. Hay una unidad. Cuando él está hablando de espíritu, de la cuestión del espíritu, uno lo podría traducir a la actualidad como, bueno, pensamiento, emociones. Podemos compartir emociones. ¿Por qué? Porque podemos, como dice Dilthey, podemos ponernos en el lugar del otro.
¿no? ¿Por qué podemos comprender, ponernos del otro lado? Porque compartimos algo con el otro, previamente. No sé, piensen, si alguien dice, me robaron el celular, ya hay algo del celular, la significación que tiene eso, el robo. Por lo tanto, hay un compartir por el cual me permite a mí, como intérprete, ponerme en el lugar del otro o recrear lo otro. ¿Por qué? Porque compartimos ese mismo universo, que se llama espiritual. El pensamiento como condición de comprensión es la posibilidad de la comprensión. La comprensión, es más, va a haber como una especie de debate entre si la comprensión es un método, como pretende Dilthey en un determinado momento, que permita reconstruir el significado de una acción, y en ese sentido es un método con propósito científico, o como van a decir otros, la comprensión es una forma ya de estar en el mundo. Cuando nosotros interactuamos en la vida cotidiana, al interactuar, estamos de alguna manera, al compartir un lenguaje, una tradición, una cultura, pudiendo, por medio de la comunicación, interpretar los sentidos, interpretar los significados. ¿Por qué? Porque hay previamente una precomprensión. Y ahí está la importancia del concepto de precomprensión, es decir, es la condición de existencia y es la condición de posibilidad de poder comprender significado. ¿Por qué? Porque son parte de esa comunidad, comparto un mismo lenguaje, por ejemplo, que es lo que me permite esa comprensión. A eso se llama unidad espiritual. Obviamente, si hay alguien que nombró, tiene mucho que ver con esa, porque Dilthey se toma de algunas cuestiones hegelianas al mismo tiempo que cuestiona alguna otra, pero bueno, en la última idea, como dice Bauman, en última instancia hay también una especie de concepción teleológica, ¿no? Es decir, la idea de que la historia tiene un fin determinado. Es un transcurrir en donde de entrada ya se sabe cuál es la causa final. En ese devenir se comparte esa unidad propia de lo humano, porque somos hechos de lo mismo, ¿no? De eso que nos caracteriza, pensamiento, no solamente razón, porque justamente una crítica no solamente es la razón, sino también el pensamiento, los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Son las condiciones de posibilidades de la comprensión. Compartir eso que aparece bajo la rótula como un lenguaje propio de la época, que tiene que ver con la cuestión del espíritu, pero que podríamos llamar lo vinculado a las emociones, a las sensaciones, a los sentimientos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es importante la noción de esta tradición, que también para algunos era una especie de métodos, para otra una forma del devenir hermenéutico, que es esa noción de círculo hermenéutico, ¿no? Que justamente tiene que ver con la idea de que se va de lo particular a lo universal para volver nuevamente a lo particular en círculos casi como espiral que van creciendo y logrando una mayor comprensión en el desarrollo. Para algunos, no, insisto, no es un método, es la propia lógica de la comprensión, comprendemos de esa manera. Por ejemplo, si queremos, no sé, antes hablábamos de la Biblia. Ya hay si uno lee la Biblia, va a leer, no sé, el Antiguo Testamento y comienza, ya de entrada hay una precomprensión, en el sentido de que uno se acerca a un texto que sabe que es un texto religioso. Es decir, no lo va a leer como un libro de, no sé, de aventuras,
o un libro de ciencia ficción. Lo va a leer ya con ese juicio previo. Vieron que para el positivismo el juicio previo es la condición de posibilidad de la producción del conocimiento científico. Aquí el juicio previo es la condición existente por la cual no hay forma de estar en el mundo. Uno siempre tiene juicios previos que le permite estar en la vida. Y al mismo tiempo es la posibilidad de la interpretación de cualquier tipo de producto, la Biblia. Entonces, uno primeramente tiene esa precomprensión. En la medida que tiene esa precomprensión, es decir, que se acerca al texto identificándolo en este caso como un texto religioso y leyéndolo en esa clave, va a ir de lo particular, de un elemento, de un fragmento, a aspectos más de tipo generales, es decir, leyéndolo en función de cuestiones más que hacen a la totalidad, digamos, de la obra. Y cuando hace ese trabajo de ir más a lo general, cuando vuelve a lo particular, ya vuelve de otra manera, ya hace una comprensión mayor. Y así en el desarrollo histórico. Por eso no es lo mismo, probablemente no es lo mismo, no soy un experto en el tema, pero las interpretaciones que se podían hacer en el principio de la Edad Media sobre esos textos religiosos que las interpretaciones que existen en la actualidad. Entre otras cosas, porque las interpretaciones de la actualidad interpretan también en base a aquellas interpretaciones que se han realizado. Lo mismo si nos situamos en la interpretación de ese siglo XIX, de la hermenéutica alemana, de la Alemania del siglo XIX. Una interpretación para algunos ha sido la interpretación que después, en los años 30, dio el nazismo a toda esa idea que tenía que ver con la cuestión del espíritu del pueblo, de una identidad común, de un origen en donde la verdad estaba ya en aquel origen. Para algunos esa es una interpretación que se hizo de todo ese movimiento romántico alemán. Entonces es muy difícil cuando hoy uno se aproxima a esa interpretación de ese momento, de ese siglo XIX, no tener presente la otra interpretación. Y ahí está la idea del círculo hermenéutico, esta cuestión de que uno va de lo particular a lo general, vuelta a lo particular, vuelta a lo general, vuelta a lo particular, en círculos cada vez con más desarrollo. Interpretación y comprensión no son sinónimos, sino que la interpretación es el modo, la traducción, la posibilidad de traducción que permite a mí comprender el significado. Yo, no sé, estoy leyendo uno de los mandamientos de la Biblia, estoy haciendo un trabajo de traducción para no quedarme en el sentido literal, alegórico del término, sino en base a esa interpretación, traducción, es decir, comprender cuál es el significado que no está en la superficie, en lo literal, sino está en otro lado. ¿Se entiende? ¿O vamos entendiendo? Insisto, Sí, se entiende. si nosotros nos remitimos a ese siglo XIX, a esa hermenéutica, no es porque intentemos pensar cómo esa hermenéutica la podemos traspolar a la actualidad, o no es porque nos situemos desde esa perspectiva hermenéutica, porque en última instancia, gran parte de esa perspectiva hermenéutica, por ejemplo en Dilthey, la idea era que hay un sentido, un significado que es verdadero. Hoy ya esa idea de verdad, un sentido, de un significado verdadero, no tiene el peso que podría, en el marco de las humanidades y las ciencias sociales,
que tenía en el siglo XIX. Hoy nadie considera que hay una interpretación que se puede hacer de un texto histórico, social, cultural. Hoy se acepta que existen posibilidades de diversos tipos de interpretaciones. Ahora bien, de esa diversidad volvemos. También tiene un límite para que el conocimiento no se convierta en un conocimiento puramente relativo. Después lo vamos a ir viendo en las otras clases. Bueno, el tiempo, como se suele decir, es tirano. Pero para ir finalizando, entonces, algunas cuestiones que después retomaremos, que es la cuestión de la hermenéutica de Dilthey, ¿no? Que es quien distingue justamente ciencia de la naturaleza, explicación, de ciencia del espíritu, comprensión, que es la ciencia, digamos, que se le llama ciencia del espíritu, ciencias culturales, pero que hoy podemos traducir como ciencias vinculadas al hombre, ciencias sociales, ciencias humanas. Para los románticos, por ejemplo, la hermenéutica en última instancia era un modo de existir en el mundo, es decir, la hermenéutica, vivimos hermenéuticamente. ¿Qué quiere decir que vivimos hermenéuticamente? Vivimos siempre haciendo comprensión, tratando de comprender el significado de las acciones. Hago ejemplos tontos para ver si se entiende. Cuando me encuentro con el vecino en el ascensor y me dice qué calor que hace hoy, no me está informando la temperatura, sino yo que tengo que tratar de captar, comprender el significado de esa frase, de ese texto, hace calor, ¿no? Es decir, tengo que tratar de comprender que el sentido que él le dio a esas palabras es de alguna manera querer hacer contacto conmigo, ser amable, no informarme algo que yo ya sé que es la temperatura que existe en la ciudad, ¿no? Es decir, que de alguna manera para los románticos y para otros filósofos en el siglo XX es una forma de que estamos en el mundo, estamos permanentemente a partir de la interacción comprendiendo significados por medios de signos que se nos aparecen a la conciencia. En lugar, para Dilthey debía ser un método de cognición histórica, es decir, un método riguroso que permita un conocimiento de los hechos históricos de forma objetiva. Y en ese sentido critica a la idea romántica de que la intuición puede aprender la naturaleza, que era un poco la concepción romántica de la época, que el conocimiento que uno tiene sobre la naturaleza es intuitivo. Y él dice que no, que la comprensión es solamente un método de las ciencias del espíritu, particularmente de la historia. Pero bien, ¿qué es lo que podemos comprender del pasado? Aquello que es significativo, en tanto está ligado al futuro o está ligado al presente, no aquello que ha quedado muerto, enterrado y que ni siquiera sabemos de su existencia, sino aquello que nos constituye luego en el presente. Bueno, ahí hay toda una cuestión vinculada a qué aspectos de las conductas humanas son factibles de poder ser comprendidos, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la hermenéutica? Porque las otras cuestiones ya de alguna manera las vimos cuando planteábamos la contradicción o la paradoja de Dilthey al plantear que quería, por un lado, construir un método riguroso para lograr el verdadero sentido, significado de la acción y la propia característica de la hermenéutica por su carácter creativo, interpretativo, etc. Para sintetizar y ver algunos aspectos fundamentales de la hermenéutica que nos interesará después ir retomando. Como decía Dilthey, la naturaleza se explica, la vida del alma se comprende. Es, entre otras cosas, porque la naturaleza no podemos comprender por qué crece un árbol, o por qué no podemos comprender cómo se comporta un
un, otro ser vivo que no sea el humano, ¿no? En lugar de la vida del alma sí se comprende, porque comparto con ese humano una unidad que me permite captar o interpretar, no captar de modo intuitivo, interpretar el significado que hay o el sentido que hay detrás de una acción que en última instancia es de lo que se ocupa la ciencia del hombre. El investigador puede comprender porque pertenece al mismo universo histórico-cultural. Un ejemplo banal, pero que por ahí puede servir. Antes hablaba de un antropólogo viviendo en una comunidad, un antropólogo europeo, viviendo en una comunidad de pueblos originarios. Ahí, ¿qué es lo que intenta hacer el antropólogo al irse a vivir a ese lugar? Tratar de aprender su lenguaje, su tradición, su cultura. Es decir, intentar ser parte de ese universo histórico-cultural que después le permita, después en el sentido lógico, ¿no? En el mismo tiempo le pueda permitir o comprender el significado de determinadas prácticas, de determinadas acciones propias de la comunidad. Nathanson decía que el estudio del significado que tienen los actos sociales para los actores que los cumplen y que viven en una realidad edificada sobre sus interpretaciones subjetivas, estudio de la vida intencional de los actores en la realidad social. Eso sería, en última instancia, la hermenéutica, ¿no? De ahí ese eslogan, esa frase que de Nietzsche también parte de esa tradición romántica, de esa tradición alemana, que después también planteará Foucault, que la idea de que no existen hechos, sino interpretaciones. Es decir, el positivismo había planteado que existen hechos objetivos, independientes, y que por medio del método se los puede representar de modo verdadero. En cambio, para la hermenéutica siempre se trata de interpretaciones que van constituyendo aquello que después llamamos hechos, pero que no existen hechos por fuera de las interpretaciones que los han constituido como tales. Bien, se me hizo larga más de lo esperado. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien que quiera abrir el micrófono? No sé si a todos les comenté porque no sé si entraron después, que si estoy con la cámara apagada es porque si la prendo, no se ve de toda manera nada porque tengo rota la cámara. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se entendieron estos dos textos? ¿Pudieron leer Bauman? ¿Pudieron leer a Garza Toledo Leiva? Mañana Seba va a trabajar, vamos a hacer una especie de salto, va a trabajar el texto de Bourdieu, que Bourdieu
lo que hace es intentar, en última instancia, debate o discute, por decirlo, tanto con las perspectivas más subjetivistas de la hermenéutica, ¿no? Porque en última instancia la hermenéutica tiene ese planteo, el intento de ponerse en el lugar del actor de la acción, es decir, de ese lugar subjetivo, y por otro lado también una crítica al objetivismo del positivismo. Y en ese texto que ustedes van a ver, que es el oficio del sociólogo, sobre todo dos partes, ahí van a trabajar esta perspectiva de Bourdieu, que creo también les puede ayudar a comprender el propio trabajo de investigación, el propio oficio del cientista social, y al mismo tiempo captar o interpretar cómo Bourdieu está intentando superar esta distinción entre explicación e interpretación, entre subjetivismo y objetivismo, propio de estas tradiciones. Después en la próxima clase, cuando retomo, que quedó ahí algunas cosas pendientes, pero bueno, después vemos como algunas críticas, sobre todo a Dilthey por parte de otras corrientes historiográficas, pero que bueno, tampoco es nuestra intención meternos en esos temas, simplemente ir generando las bases para después comprender otros textos vinculadas ya específicamente al campo de la investigación en comunicación, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, o alguien que quiera intervenir, alguien que quiera preguntar, alguien que quiera dar un ejemplo. Por ejemplo, a mí me resulta muy difícil interpretar diversos, porque claro, estoy viendo, no veo rostros, no veo demasiados signos, entonces me hace muy difícil comprender interpretar y comprender el sentido que para ustedes tuvo esta propia lectura, ¿no? Bueno, nos vemos, mañana se ven con Seba y nos vemos el jueves. Sí, si quieren se los subo al PowerPoint. Y me preguntan, sí, se los subo después al PowerPoint. Y el jueves, si les quedan dudas, si vuelven al texto, podemos retomar algunas cuestiones. Mañana también, ya va a estar, a lo mejor hoy colgado, o mañana seguro, la consigna del trabajo práctico que entregarán, ahora no me acuerdo la fecha, pero no creo que no la semana que viene, sino la otra, y así ya van trabajando. El trabajo práctico está en relación a estos tres textos que hemos visto.
Martes 22. El jueves a las 15, sí. El jueves a las 15 la idea es utilizar el espacio como un espacio de consulta, así es que vayan leyendo el trabajo, la consigna del trabajo práctico, y si tienen dudas nos encontramos ahí y volvemos sobre las cuestiones que estuvimos trabajando en estos encuentros. Sí, nos vemos mañana y el jueves. Y esta semana es un poquito, está un poco saturada de encuentros. No entiendo la pregunta de Gieco. ¿Las clases anteriores se van a ir bajando o quedan subidas como consultas? Están subidas en la grabación, ¿no? En la plataforma. Sí, sí, están en la plataforma la grabación. Saludos, nos vemos.